Y si te dijera que ese plan que has armado tan meticulosamente perfecto es lo que verdaderamente te está saboteando la vida, lo que está saboteando tu felicidad, tus sueños y verdaderamente la expansión que tú quieres y la seguridad que empiezas a instaurar por medio de esto. Yo sé que suena fuerte, pero quiero que te quedes porque hoy te voy a explicar que esto no es solo sobre el estrés, es acerca de todas esas conexiones que tú te estás perdiendo por simplemente poner el foco en controlar absolutamente todo. Por medio de esto simplemente ponemos en una cárcel toda esa creatividad, toda esa libertad, y lo peor es que la consecuencia de eso es un montón de frustración, culpa y sentimiento de que no tengo seguridad. Y no quiero que te sientas ni atacado ni atacada por un momento, porque si alguien te entiende frente a esto es la persona que te está hablando hoy, porque sé el miedo, el susto y la falta de seguridad o de tranquilidad que te puede dar pensar en soltar el control, porque durante mucho tiempo has asociado esto con tu seguridad y tu plenitud, pero sé que si llegaste a este episodio es porque ya experimentaste que de pronto ese no es el camino para asegurar eso, que de pronto ese no es el camino que te asegura esos sentimientos. Y es porque la seguridad no está en tenerlo todo agendado, previsto o planeado. Hoy en este episodio te voy a mostrar las consecuencias reales de seguir viviendo así, porque tenemos que accionar distinto en este momento, pero sobre todo te voy a dar las herramientas y explicarte cómo liberarte de esto para que se vuelva fácil, sencillo y por fin puedas experimentar la verdadera sensación que estabas buscando durante tanto tiempo y era seguridad. Yo soy Andrea Naranjo, tu host el día de hoy y sobre todo una controladora rehabilitada. Entonces, a partir de mi experiencia y todo lo que he estudiado, hoy vengo a explicarte el arte de soltar el control. Vamos a comenzar primero entendiendo cuál es la mentira sobre el control. Y es que te voy a confesar algo, porque aquí en Inestables a mí sí me encanta hacer algo, es exponerte desde el lugar más humano para que nos podamos ver reflejados en esto. Y es que yo era de las personas que planeaba, por ejemplo, los episodios que tú estás viendo acá, planeaba hasta el tono de voz con el cual yo te iba a comunicar, porque entonces esto tenía que ir distinto, esta parte yo la tenía que decir así, o sea, yo quería controlar todo para asegurarme de que estuviera perfecto, que al fin y al cabo empezaba a encontrar simplemente una lupa de este tamaño en todos los errores, porque tenía tantas cosas planilladas que a la hora de ejecutar me abrumaba, me frustraba o podía que no tuviera todo presente, porque es completamente normal, no podía meter toda mi agenda ni mi to-do list ni todos los parámetros que yo quería controlar en mi cabeza, y eso simplemente hacía que cuando yo viera el resultado me sintiera insatisfecha. Y es que, ¿qué pasa? Tú ya te diste cuenta por medio de esta historia que puede que lo que tú antes querías controlar, que tuviera una intención que para ti era algo positivo, por ejemplo, que saliera bien, que entregaras algo de calidad, que las cosas salieran bien como tal, terminaba resultando en emociones completamente negativas, o que si de por sí salía bien, igual era como un respirito, más no algo para sentirte orgulloso o algo para sentirte como wow, o sea, ¿qué es esto lo que hice? Sino que había tanto control de por medio que era simplemente cada vez que se iba ejecutando como un momento para decir, menos mal, y no como wow, qué lindo lo que logré. ¿Qué pasa con esto? Y aquí te voy a hablar un poquito más de lo que ocurre a nivel mental. Es que tu cerebro tiene una hormona o un neurotransmisor súper curioso que se llama la dopamina. Y esto tiene muchísimas formas de ser generado, pero hay uno que se produce por medio de la anticipación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a anticipar escenarios, oportunidades, cosas que pueden pasar por medio de intentar controlarlos, porque piensas tanto en todo lo que podría salir mal que empiezas a pensar demasiado en cómo podrías evitar que eso ocurra, llega como esa dopamina que te dice, ay, sí, o sea, me estoy anticipando a que esto podría salir bien, a que si sucede esto, o a que si sale por este lado, o a que si esta persona me responde con esto, o llega a suceder esto, yo ya sé qué voy a hacer. Y esa anticipación te empieza a generar como cierto bienestar momentáneo. ¿Por qué? Porque listo, puede que tú planees absolutamente todo, intentes controlar hasta el clima y tú digas, es que ese día va a ser así para que esto salga perfecto. Y puede que eso salga así, porque la vida es así de hermosa y ahí mismo te empieza a dar como, bueno, démosle un ratico que se experimente como eso para que después pueda entender que ese nunca fue el hecho, ese no era el proceso que debía vivir, pero vamos a dejar que se estrelle solita. Entonces todo está demasiado bien cuando las cosas sí salen como las planeaste, pero ¿qué empieza a pasar cuando no? Ahí sí es cuando llega completamente toda la frustración, la culpa, como una ansiedad. En cierto caso a mí me da demasiada ansiedad que las cosas no salieran como yo quería que salieran, y sobre todo siento yo que lo que abarca o lo que se hace más grande es ese sentimiento de insatisfacción. Es como, por ejemplo, algo que sí pudo haber salido en un 90% como querías, pero en un 10% no. Tú sientes que ahí estás perdiendo el control, que ahí estás perdiendo la credibilidad, que estás perdiendo el amor, la seguridad.
la tranquilidad de que tu vida siga en un buen lugar, por decirlo así. Y amorcito, este episodio va a ser demasiado importante porque tú tienes que meterte en la cabeza algo, y es que si tú sigues con esto, te va a dar demasiado duro la existencia, porque la vida, si es algo, es inestable, es impredecible, es fluctuante, y muchas cosas de las que tú tienes planeadas, que por ejemplo pueden pasar de aquí a un año, puede que no sucedan. Puede que cambien, puede que tú cambies, puede que hoy estés en un país, mañana estés en otro, puede que hoy estés en un trabajo, mañana estés en otro, puede que hoy estés con una pareja y mañana salga cualquier otra cosa. Entonces, en el momento en el cual tú no estás en coherencia con la vibración, con la manera en la cual verdaderamente funciona la vida, prepárate para demasiado caos. Pero el caos no viene por los cambios que suceden en la vida, el caos viene por tu incapacidad de fluir con ellos, por tu incapacidad de decir, listo, está bien, suelto la expectativa que yo tenía frente a esto y me abro a la oportunidad de que la vida me muestre qué es lo que me está guardando, qué es lo que me está esperando por allá, que no estoy obteniendo lo que yo pensaba, pero está bien, porque yo no mando esto, porque yo no lo controlo. Y eso suena muy bonito, pero ya te voy a explicar por qué se te dificulta tanto, pero quiero que entiendas que quedarte en este episodio va a ser esencial para que tú sí puedas gozarte la vida como tal, porque es que estás por medio de controlar, estás yendo en contra de la corriente, en contra de todo, de lo que verdaderamente es natural. Y pues verdaderamente si nos vamos a quedar acá muchísimo más tiempo, si Dios lo permite, Dios quiere, pues qué tal, te hago la propuesta de que sea desde un lugar de paz, de que sea desde un lugar en el cual no te genere caos estar aferrado a una expectativa, a un control, a una planeación que de pronto no está alineado con lo lindo, las sorpresas y la abundancia o los regalos que te tiene la vida. Entonces vamos a aprender acá cómo hacerlo, pero sobre todo antes de irnos a eso, quiero que entiendas de dónde viene esta necesidad de controlar y por qué es algo que para mí es lo natural, es lo que se siente bien, claro, porque es lo conocido, porque es lo que te enseñaron de chiquito, lo que aprendiste a hacer para sobrevivir, para tener amor, para tener seguridad. Esto tiene un trasfondo demasiado grande y aquí sí te voy a hablar como de muchas partes en las cuales yo, por experiencia y lo que a mí me ha tocado aprender a través de muchos episodios y terapias frente a cómo el control se expresaba en mí. Primero, hay algo súper importante y es, yo no tenía ni idea, pero estas cosas llegan hasta desde el nacimiento. Yo nací por medio de una cesárea programada. Y mi biodescodificadora me explicaba como, André, ¿cómo no quieres planear toda tu vida si cuando tú estabas en el lugar más seguro, en el lugar más tranquilo, de la nada llegaron y te sacaron a un lugar horrible, donde hacía frío, donde te sacaron y tú no entendías quién te estaba tocando, qué estaba ocurriendo, porque de la nada yo estaba así protegido y de la nada ya estoy en otro mundo completamente distinto? Entonces, el simple hecho, por ejemplo, de nacer en algo en lo cual a ti te sacaron de un lugar donde tú te sentías seguro y tú confiaste, por decirlo así, o no tenías presupuestado, no tenías previsto que algo así iba a alarmarte o tú debías estar pendiente, eso va a generar una sensación de que tú tienes que tener el control, de que tienes que estar alerta todo el tiempo, porque en cualquier momento te sacan de su lugar seguro, en cualquier momento puedo perder, en cualquier momento estoy seguro y ya no lo estoy. Entonces, ¿cómo empiezo a controlar para evitar que eso me vuelva a pasar? Porque pudo haber generado un evento tan traumático en mi vida o una sensación tan angustiante que entonces mi cerebro, mi cuerpo empieza a decir, listo, entonces ya sabemos qué vamos a hacer para que esto no nos vuelva a pasar. O también puede ser ya más adelante, no hablemos simplemente del parto, sino heridas de infancia. Hay una que es súper marcada y es la herida de traición, que esto tiende a uno como sacar una máscara que es de controlador, porque entonces tú dices, si yo controlo todo el tiempo es menos posible que a mí me traicionen, que a mí me fallen, pero entonces mira que por medio de eso te estás quitando absolutamente todas las posibilidades de confiar. Y tú dirás como, ah, bueno, está bien, pero yo estoy tranquilo porque entonces no me van a engañar. Claro que sí, claro que sí. Yo aquí te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué cosas verdaderamente que tú has intentado controlar en la vida no ha sucedido como lo que estabas intentando evitar? Normalmente eso pasa, porque ahí es donde la vida te muestra, no es por medio de la lucha, no es por medio de la fuerza, no es por medio del control. Si esto va a pasar así tú lo tengas supremamente abarcado y controlado, porque así debía suceder. Entonces, ¿por qué no confías y ya? No confías en que todo lo que sucede está a tu beneficio, está a tu favor, porque no logras intentar darle una oportunidad diferente a un lugar en el cual tú puedes vivir la vida desde la tranquilidad, porque eventualmente las cosas sí o sí van a pasar. La pregunta es, ¿tú cómo vas a vivir eso?
tú cómo lo vas a gozar o lo vas a sufrir, desde qué lugar lo vas a hacer. Entonces, cuando uno de chiquito aprende a que la manera en la cual yo puedo asegurar más estas sensaciones que realmente yo quiero, que son amor, tranquilidad, seguridad, va a ser por medio entonces de estar 100% alerta para que esto no me vaya a pasar y que yo no lo vaya a perder. Ella empieza a generar ciertas conductas y ciertas como patrones en los cuales cada vez que llegue ese detonante emocional, por decirlo así, entonces tú ya vas a efectuar de manera automática, de manera conocida. Pero aquí te quiero preguntar algo y es, ¿por qué no arriesgamos eso conocido por lo desconocido? Porque puede que lo desconocido para ti sea una vida tranquila, sea una vida en paz, sea una vida donde esa emocionalidad te la permitas experimentar, sea una vida donde tu intuición, tu creatividad y tu libertad no están bajo una cárcel. Y esas rejas se llaman control. Entonces, aquí verdaderamente lo que uno tiene que hacer es que tú tienes que alejarte y empezar a resignificar y ver bien cuál es el poder que te está entregando el control. Porque al principio puede que se sienta bien, pero después tú sabes que no. Porque si todo va saliendo un 25% en el plan que tú habías como cronometrado, por decirlo así, listo. Pero cuando ya empieza un 1% que no, ahí me empieza la angustia. Cuando van un 5% que no, peor. Cuando van un 20%, tú ya te estás pues quedando calva del estrés. Entonces, mira que algo que supuestamente te debería dar seguridad y te debería dar paz, te la está quitando. Y no es por el hecho de lo que esté sucediendo, es por tu manera de aferrarte a interpretarlo de esa manera. Esto no es lo que es bueno para mí, esto no es lo que podía pasar. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, yo tengo muchísima más conciencia y yo sé que es lo mejor para mí, yo sé que lo mejor para mí es que tú te quedes aquí en esta relación conmigo y no te vayas a ir. O lo mejor para mí es que a mí me salga este trabajo justo en este lugar y en esta empresa y en este momento, porque si no, yo sé que toda mi vida se va al carajo, porque yo sé lo que es lo mejor para mí. Uno nunca va a saber eso. Uno nunca va a saber eso y tu ego te puede vender todos los discursos intentando decirte que sí. Y te los vende mediante el control. Pero simplemente quiero que pares un segundo y veas como tu vida en una perspectiva y digas, si se supone que yo iba a comprar por medio de esos discursos tranquilidad y paz, ¿por qué la estoy perdiendo completamente? Porque no me siento así. Porque se me desata un estado de supervivencia, de alerta cada vez que yo siento que algo está tomando un rumbo distinto al que yo quiero y yo nunca voy a poder controlar eso. Entonces, ¿por qué me esmero tanto y deposito tanta energía en esto? Que al fin y al cabo está siendo una batalla perdida. Porque eso es lo que ocurre cuando tú intentas controlar tu vida, una batalla constantemente perdida. Una lucha, una fuerza, un montón de energías y de pesos que ni siquiera te corresponden y se sienten abrumadores. Uno empieza a ver la vida como a partir de todos los errores porque estás tan pendiente de que todo salga acorde al plan que te pierdes de muchísimas bendiciones y ahí es donde este cuento se empieza a poner triste. Y es que lo lindo de la vida está en las sorpresas. Lo lindo de la vida es decir, pucha, ese trabajo en el que juré que debía estar no se me dio, pero resulta que a las 2 semanas, a los 2 meses, terminé en un lugar que era muchísimo mejor. Y pude estar ahí porque esto no me pasó. Entonces, ¿quién verdaderamente sabía que era lo mejor para mí? ¿Mis planes y yo? ¿O la vida y su poder mayor? Hay otra cosa que te quiero explicar aquí que suele suceder mediante el control y es que llegan unas distorsiones cognitivas y esto es un tema que a mí me encanta y agradezco toda la vida que mi psicóloga y en un punto que tuve que llegar a psiquiatra porque ya vamos a hablar de esto, me explicaron y a mí esto me cambió completamente la vida porque me di cuenta de lo distorsionada que estaba la realidad y mi vida por simplemente yo estar eligiendo vivirla desde el control, desde todo este perfeccionismo, desde toda esta planeación y desde muchísimo miedo como tal, porque dentro de todo el control es una manifestación del miedo. ¿A qué? A perder. A perder lo que para ti, para cualquier ser humano es importante, que es la seguridad y el amor. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empiezas a tener una perspectiva de muchísima catástrofe. Entonces, cuando se te presenta algo nuevo, alguna oportunidad, lo primero que tú haces es proceder a hacer 28.000 imaginarios de cómo esto podría salir mal. O, por ejemplo, ni siquiera tiene que ser un reto, ni siquiera tiene que ser algo que apenas me va a lanzar. Puede que el mismo suceso de lo que te esté ocurriendo, tú ya tengas 1000 escenarios catastróficos de lo que va a suceder porque era algo que tú no habías presupuestado o controlado. Te voy a poner un ejemplo muy práctico, llegar tarde al trabajo. Entonces tú vas 5 minutos tarde y tú empiezas, Dios mío, santísimo bendito, me van a echar, es más, yo por qué hice esto, yo, ¿qué me va a decir mi jefe? Mejor dicho, yo había cronometrado que me iba a demorar 22 minutos, que es lo que yo me demoro casi siempre yendo al trabajo, esta vez me demoré 27, yo como no pensé en esto, mejor dicho, me cagué en todo, o sea,
empieza una bola de catástrofes que es lo que a ti te empieza a generar incomodidad y es lo que claramente tu cuerpo te va a decir, tienes que controlar más, porque mira lo que pasa cuando tú no controlas lo suficiente, caos, pero el caos no está ocurriendo. El caos no está ocurriendo afuera, nada de eso ha pasado, el caos está ocurriendo aquí adentro. ¿Por qué? Porque estás depositando más problema dentro del problema. Porque eso que tú estás intentando solucionar con control no se va a solucionar con más control. Y eso fue algo que a mí me costó años, lágrimas, quiebras, fracasos, entender. Y es que tú no puedes curar la enfermedad con más enfermedad. Entonces hay que ir a la raíz de lo que está ocurriendo, de cuál es tu verdadera incomodidad. Y la incomodidad no radica en lo que está pasando por si tú llegas tarde o no, porque puede que no haya pasado nada. La incomodidad está en tú, desde qué lugar estás viviendo eso que está ocurriendo. Y es que como tú habías controlado que tenía que durar 22 minutos y hoy dura 27, es terrible. Y es la catástrofe mundial. Y yo te voy a decir, amor, desde toda la sinceridad, cuál verdaderamente es la catástrofe. Y es que tú sigas viviendo tu vida desde ese lugar. Desde esa cantidad de estrés, desde esa cantidad de peso y de expectativas encima. Nada va a pasar porque llegues 5 minutos tarde y te vas a reír al final que te ponga los ejercicios y las prácticas para mejorar esto, porque esa es una de las tareas que, por ejemplo, yo les dejo a las personas de mi proceso que tienden a ser muy controladoras y es, ve y llega tarde. Empieza a llegar tarde, 5 minutos, pues tampoco vas a ser irresponsable, pero llega tarde 5 minutos para que veas que lo peor que puede pasar es nada. Que alguien te diga, eras de 5 minutos y ya. Pero el mundo nos está acabando. Entonces, pilas, que vivir una vida desde esto puede significar que cosas insignificantes para ti sean monumentales. Y monumentales en estrés, monumentales en rabia, monumentales en frustración, en invalidación, en insuficiencia, cuando realmente no deberían ser así. Si tú te permitieras fluir y entender cómo no tengo control sobre el tráfico, que voy a hacer nada por relajarme, que tengo control verdaderamente sobre la responsabilidad que yo voy a tomar cuando llegue 5 minutos tarde frente a lo que voy a decir que pasó, cómo voy a llegar, cómo me voy a acomodar con mi energía y entonces estar más productiva, estar más presente para lidiar con eso. Pero no se me va a acabar el mundo por eso. Hay otra distorsión que te quiero contar y es ese pensamiento de todo o nada. Y pilas que aquí es donde mucha de la magia y muchas de las cosas hermosas que tú puedes experimentar se pierden, porque son las típicas personas que yo me uno ahí, porque estuve muchos años frente a eso, que, por ejemplo, no son capaces de comerse un cuadrito de una chocolatina. O me la como toda o no me como nada. Pero entonces eso como se empieza a trasladar en tu vida. Entonces, o esto sale como yo quería y sale bien, o si no sale como yo quería, entonces salió horrible. No hay un punto medio, no hay un aprendizaje, es como o hay éxito o hay fracaso, o es todo o no es nada, o es el 100% o es el cero de algo. Cuando verdaderamente hay tantos matices, hay tantas oportunidades, hay tantos aprendizajes, hay tantas anécdotas que están en la mitad de todo eso, que al tú estar controlando tanto y poniendo como tu valía, tu satisfacción, tu sensación de éxito frente a tu todo, que cuando llega algo que es diferente a eso, tú lo ves como nada. Y puede que en la mitad de todo eso o en la forma diferente en la que se dio ese resultado o ese todo que tú querías, haya un camino hermoso, hayan oportunidades, hayan nuevas sensaciones, hayan nuevos caminos por los cuales tú puedes empezar a tomar y elegir ver la vida como tal. Entonces vas viendo que cómo esa necesidad y cómo ese patrón mental que tú has tenido durante tanto tiempo te empieza a distorsionar la realidad, porque las cosas no son así, simplemente tú las estás interpretando así. Esto yo te lo quiero explicar de la manera siguiente y es, haz de cuenta que tú y yo nos vamos a comer hamburguesa y nos vamos a comer hamburguesa tú, yo y un físico-culturista y un camionero y una modelo y a todos nos sirven la misma hamburguesa. Todos la vamos a interpretar diferente. Alguien va a decir, ¿qué es esto? Es lo peor que me ha pasado en la vida. O sea, qué horror, qué culpa, yo me voy a sentir horrible después de esto. Alguien más va a decir, eso tan chiquito, no, tráigame dos. Alguien va a decir, uy, tan rico, gracias Dios, porque tengo comida y tengo alimento. Y alguien más va a decir, como, bueno, ¿cuánto pesa esto? A ver, yo lo mido. Y la hamburguesa simplemente es neutra, toda la vida es así y tú eliges desde qué perspectiva vivirla. Cuando tú eliges siempre verlo desde el control, te estás quitando demasiada magia, te estás quitando intuición, te estás quitando libertad, amor. Y no es la vida, eres tú. Y perdóname decírtelo así, pero es que a mí me lo dijeron así y yo el día que lo aprendí y lo entendí, mi vida cambió. Y aquí te voy a decir algo súper importante y es que esta resignificación, por ejemplo, de las distorsiones cognitivas y de toda esta sensación
es algo que yo solo logré verdaderamente trabajar en terapia y entender, porque por ejemplo, muchas de estas cosas no se van a ir, tu sensación frente a esto va a estar patente, pero tú las puedes resignificar. Entonces, por ejemplo, ese pensamiento de todo nada para mí se me convirtió en mi todo es mi paz, mi todo es mi paz, y yo solo voy a elegir lo que me dé paz, porque ese es mi todo. Entonces, si yo voy tarde o no, yo elijo mi paz y mi paz puede ser soltar eso y ese es mi todo. O si, por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto, mi paz es yo entregar excelencia o entregar mi 100%, no en el resultado. Si el resultado llega excelente, pero si no, yo estoy en paz con lo que di, sí, bueno, ya, lo suelto. Y esto es algo que le tengo que agradecer demasiado a terapia. Y aquí te quiero dar un dato demasiado importante y es que nosotros estamos aliados con Celia, que es una plataforma divina de salud mental donde encuentras un montón de psicólogos que te hacen match a partir de tu personalidad, lo que tú estés buscando. Entonces es un lugar donde se siente demasiado seguro y tenemos un código de descuento para que puedas darte la oportunidad de tener la valentía de decir, hey, creo que necesito ayuda. Creo que aquí estoy identificando muchas cosas en este episodio que sé que solo o sola no sé cómo resignificar. De pronto necesito de un profesional, necesito de un espacio donde yo me pueda desahogar y donde pueda entender esto y lo empiece a trabajar, porque yo te digo de una vez, este episodio te puede dar muchas revelaciones, pero tú en una hora, escuchándome en 30 minutos, en 40, no vas a cambiar algo que se ha construido y se ha establecido durante años. Eso tiene que ser un trabajo, un proceso que es demasiado lindo, pero es aún más lindo si te dejas acompañar en eso. Entonces, ahí te vamos a dar toda la información y en la descripción también la encuentras por si te animas a comenzar este proceso tan lindo que yo te lo recomiendo al 100%. Entonces, para ya ir entrando en cómo vamos a cerrar y cómo vamos a empezar a cambiar todo esto, simplemente cuáles son los tips o las perspectivas de vida que a mí me lo empezaron a ayudar a resignificar y a soltar, porque es que me decían, suelta el control, y yo decía, ¿y dónde lo pongo? Suéltalo a quién, cómo dónde, cómo a qué. Si yo estoy súper acostumbrada a que si yo no estoy pendiente de las cosas, no salen bien. Porque entonces aquí, donde tú pones el foco, pones la energía. Donde pones la energía, eso va a ser lo único que tú vas a crear y ver en la vida. Entonces yo era la típica que decía, yo tengo que controlar todos los trabajos en grupo, porque si yo no hago eso, nadie hace nada. Yo tengo que controlar cada aspecto de mi relación, porque si yo no estoy ahí, esto se daña. Yo tengo que controlar cada aspecto de mi día, de mi trabajo, porque si yo no estoy haciendo eso, yo no voy a ser productiva y no voy a llegar a hacer nada. Pero ese era el discurso que yo me contaba. Entonces, cuando a mí me empezaban a decir suelta el control, yo no entendía dónde depositarlo porque no entendía cómo yo podía aún así darme esa paz y esa sensación de seguridad, por más falsa que sea, porque ya sabemos y ya abordamos todo lo que realmente ocurre desde ahí. Yo no entendía cómo aún así las podía asegurar, las podía tener como tal. Y aquí te voy a dar algo y es que tú debes empezar a confiar, pero te voy a decir en qué, en ese lugar donde yo decía, ¿dónde, en qué? Primero, tienes que confiar en ti. La confianza tiene que empezar a nacer de ti. ¿Por qué, mi amor? Porque mira, toda la vida te va a cambiar. Si tú tienes fijo algo en la vida, es que va a cambiar, va a estar inestable en muchos momentos, pero si tú tienes fijo en la vida algo, es que tú siempre te vas a ir acompañado en esos momentos. ¿Por quién? Por ti, por tu diálogo interno. Entonces, si tú ya sabes que lo único que tú puedes controlar es lo que hay dentro, entonces ponme el foco y la energía ahí. Tienes que confiar en ti. Y la confianza en ti empieza en muchísimas evidencias en las cuales tú te dices, si yo fui capaz con esto, yo puedo con esto otro. Pero hasta que tú no te permitas empezar a experimentarte, a conocerte en eso desconocido, que lo desconocido puede ser la fluidez, la flexibilidad, la tranquilidad, dejarte ayudar, soltar, entonces tú a punta de qué evidencias vas a decir, yo puedo con esto. Yo puedo confiar en que yo sé surfear en las cosas que me ponga la vida. Que verdaderamente eso es lo mejor que tú puedes hacer y es empezar a trabajar una relación contigo, porque eso es lo que a ti te va a dar seguridad. La seguridad no te lo va a dar que algo afuera esté estático, porque te digo algo, no lo va a estar para siempre. Nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo, lo cual gracias a Dios, pero nada es eterno. Entonces tú no puedes empezar a depositar y a pensar que la confianza, el amor y ese tipo de cosas están afuera, amor, porque afuera en cualquier momento se van. Afuera no están completamente aseguradas. Y es muy lindo porque simplemente tú la sientes así, de que hay carencia y por eso tengo que controlar, es porque no las entregas acá. Pero es adentro donde tú logras encontrar todo eso. Tú quieres amor y te das la sensación de controlar entonces una relación, empiézate a amar más. Empiézate a amar más para que veas cómo empiezas a soltar un poquito porque encuentras verdaderamente dónde estaba todo eso que tú estabas buscando y estaba acá. Tú quieres seguridad porque también que en cualquier momento las cosas puedan cambiar, listo. Vuelve a estar seguro de ti, de que tú tienes la capacidad de salir adelante de la que sea, de que tú tienes la capacidad de sostenerte, aunque abajo se esté tambaleando todo.
Todo eso tiene que empezar a residir es en ti. ¿Para qué? Para que realmente si sientas que estás tranquilo, que estás sostenido, que estás pleno o plena. Si vas a controlar algo, por favor, que sean los pensamientos y sentimientos que te dicen que tú no eres suficiente para llevarte a esas situaciones, que tú no vas a ser capaz con algo, como así, obviamente eres capaz. Empieza a creer en ti y vas a ver que cuanto más empiezas a controlar son los pensamientos, porque tú solo puedes controlar dos cosas, lo que piensas y lo que sientes verdaderamente. Entonces deposítalo ahí. Si tienes tanta necesidad de control, ponlo ahí y vas a ver cómo todo eso sí empieza a llegar a tu vida, cómo sí empieza a llegar al amor, porque por medio de controlar los pensamientos que a ti te dicen que no eres merecedor de él, o que no eres merecedora, o que lo tienes que buscar afuera, lo encuentras. O que no puedes tener seguridad o estabilidad porque hay algo externo que está cambiando o está pasando. Tú empiezas a controlar los pensamientos que te están diciendo que tú necesitas eso para estar bien, para sentirte amado, amada, seguro, segura, sostenida. Y tú confías es en tu capacidad de darle frente a eso y de empezar a salir adelante como sea, listo, ahí es donde la encuentras. Entonces, esa primera confianza es muy importante y la segunda, bebé, es en algo más grande que tú. Yo hasta hoy no entiendo yo cómo duré tantos años pensando en que todo iba a depender de mí. Qué cansancio, de verdad. Cuando tú empiezas a confiar en que verdaderamente la vida siempre está a tu favor, la vida solo sabe dar, así yo no lo entienda hoy, lo entenderé después, pero la vida tiene ese plan y yo soy de ese tamaño, yo no lo conozco y yo me estoy aferrando a algo, intentando controlar algo chiquito, cuando la abundancia de la vida y el plan que tiene para mí es enorme, simplemente que yo no he soltado ni le he hecho espacio por estar controlando a que ella me lo entregue. Entonces, sentirte sostenido por algo más grande, que en mi caso yo le digo amor, hay otros que le dicen Dios, hay otros que le dicen universo y todo está perfecto porque todo termina siendo lo mismo. Tú logras encontrar esa canasta en la cual depositar, que era la que yo no veía, pero es que no es algo que tú ves con los ojos, no es algo que está físico, es algo que debes permitirte sentir. Y aquí te voy a hablar de algo y es una frecuencia súper poderosa y es la rendición. Y te voy a recomendar un episodio en el cual yo conté toda la crisis que yo viví y quiero que te lo veas para que verdaderamente la vida no tenga que ponerte en una crisis, en una depresión, en un cuadro de ansiedad, en una quiebra o en algo como tal, para que tú entiendas. Y que aproveches que estás escuchando esta historia para que seamos espejo y tomes acción a tiempo. Entonces, yo tuve que vivir todo eso para entender que sí había algo más en lo cual yo me podía dejar sostener. Y el día que yo me rendí frente a qué, frente a mis expectativas, mis ideales, mi manera de ver la vida y de hacer las cosas, mi manera de soñar y pensar que ahí iba a ser donde yo me iba a sentir realizada, exitosa, feliz o contenta. Y yo simplemente me rendí ante todo eso porque era algo que yo ya no podía sostener más. Ahí encontré el amor y ese me empezó a sostener. Y el día que yo dije, yo no sé nada, me voy a dejar guiar, empezó a llegar el camino con tanta claridad, con tanta certeza, con tanta confianza, con tanto amor, con tanta grandeza. O sea, yo estoy en el mejor momento de mi vida fue porque aprendí a confiar, no porque seguí controlando cada aspecto, cada manera de crecer con mi empresa, cada manera de relacionarme, cada persona que llegaba. O sea, yo ya entrego todo. Y es la manera más sencilla, la más fácil, la más bonita de vivir la vida porque te quita un peso de encima. Es que no hay necesidad de hacerlo solo. Te lo acabo de decir recomendándote terapia, pero te lo digo aquí otra vez. ¿Tú por qué sientes que estás solo en esto? ¿Cómo no crees que hay algo más alrededor de esto? Tú crees en el wifi, es algo que no ves y nos conecta a todos, listo, porque no crees que hay algo más. Entonces, si quieres abordar bastante en este ámbito, escucha ese episodio para que veas cómo la vida solita me llevó a una experiencia en la cual yo entendí que es que hay algo más grande que yo. Yo no tengo por qué estar controlando algo que yo no tengo poder sobre eso. El clima, los horarios, el tráfico, el futuro, a mí eso no me corresponde. A mí me corresponde es estar en presencia y es donde yo encuentro mi vida hermosa y magnífica, de verdad. O sea, hay una frase que dice una mentora que me parece increíble y es, nunca va a ser suficiente para una mente que está ausente. Y es verdad. Si tú sientes la necesidad de controlar, no estás en presencia. Porque si estuvieras en presencia, simplemente te darías la oportunidad de estar, no de planear, no de proyectar, no de evadir, no de estar preocupado por algo que ni siquiera está pasando. Entonces, si vas a controlar algo que sea, esa capacidad tuya de volver a la presencia y vas a ver cómo la vida se te empieza a estar muchísimo más livianita y esa capacidad se va soltando solita. Y la vida empieza a retribuirte con eso porque es demasiado linda cuando entras en la misma frecuencia que te pedía. Y es fluctúa conmigo, ve conmigo,
yo sé cuál es el camino para ti, yo sí, esa conciencia universal lo sabe, tú no, entonces déjate guiar. Hay una oportunidad demasiado linda con alguien que sí sabe sostener algo que tú no, porque no le permites efectuarla y ya. Y ya por último, para ir cerrando, te voy a dar entonces todas esas herramientas que verdaderamente a mí me ayudaron a soltar, pero así como tips prácticos. Lo primero, quiero que cuando llegue esa necesidad de controlar, tú te sientes y si lo tienes que escribir, lo escribes, pero es como, ¿qué miedo hay detrás de esto? ¿Qué miedo hay detrás de esta necesidad que yo tengo? Si yo estoy intentando controlar las acciones de alguien más, controlar el mundo entero, o sea, el clima, cosas que ni siquiera me corresponden, ¿qué miedo tengo? ¿A perder qué? ¿A que se vaya quién? ¿A que yo sienta qué? Porque siempre va a haber un miedo detrás de esto. Yo quiero que primero vuelvas consciente o inconsciente, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar con tus miedos? Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que quiero que empieces a redefinir o resignificar cuál es esa sensación que tú estás buscando detrás de eso. Entonces, tengo miedo a perder amor. Entonces empieza a pensar, pero ¿dónde está el verdadero amor? ¿Eso dónde lo encuentro yo? Porque estoy pensando que está por fuera y que no puede estar por dentro. Y que eso es desde donde yo vengo. O quiero seguridad, listo, porque estoy sintiendo que la seguridad me la da alguien más y no las capacidades y el amor que yo me tengo y cómo me he sostenido durante todo este tiempo. Entonces, estos retos que ya afronté, todos estos obstáculos que ya viví y aquí estoy yo de pie. Entonces, yo, ¿por qué no tengo seguridades en mí y en que yo puedo con esto? O seguridad en la vida, o seguridad en el plan de Dios, en el plan del amor, seguridad en que todo confabula a mi favor. Entonces empieza a resignificar dónde está y yo verdaderamente dónde encuentro de manera sostenible y real eso que yo estoy sintiendo que pierdo y por eso tengo miedo y por eso tengo ganas de controlar. Entonces cuando haces todas las resignificaciones es muchísimo más fácil volver y soltar. Listo. 3. Quiero que te empieces a introducir lentamente la confianza. ¿Cómo puedes hacer esto? Ir a un restaurante y decirle al mesero, yo no sé, yo confío en usted. Tráigame lo que quiera, pues, o tráigame lo más rico de acá. ¿Usted qué me recomienda? Y pídete eso. Es que nunca lo he probado. Claro, amor, es que acuérdate que tenemos que empezar a hacer el trabajo de irnos a lo desconocido, porque en lo conocido está todo ese modelo mental que te dice a ti controla y ya. Entonces tenemos que empezar a experimentar, tenemos que empezar a ensayar, bueno, ¿qué pasa si yo hoy me permito confiar y no deposito la energía en esto que no sé qué va a pasar o qué va a hacer este pelado cuando salga o qué va a suceder acá, sino que la pongo en mí y ya? Y miro a ver qué pasa. Y puede que ese día todo esté perfecto y no pase nada. Entonces, introdúcete progresivamente con pasitos chiquitos a ir soltando y a ir como encarando y retando. ¿Qué pasa si verdaderamente esto que yo juro que es una catástrofe se hace realidad? Por ejemplo, que me traigan un plato de comida, pues sí puede que te guste y puede que no, sí no sé, pero ¿qué pasa? Rétalo. Puede que te encante, puede que sea tu plato favorito de ahora en adelante porque decidiste confiar en algo más que tú, que tu plan, que tu necesidad de controlar. Entonces, bueno, ahí ya tienes una tarea. Lo otro es que quiero que me cambies el concepto de perfección al de la excelencia. Yo no quiero que pienses más en hacer las cosas perfectas. Piensa en hacer las cosas desde la excelencia. La excelencia es entregar tu 100%. Es poner una intención amorosa detrás. Y mientras que tú hagas eso, es imposible que las cosas salgan mal. La perfección también es una manifestación del miedo y eso es una batalla también perdida porque nunca vas a encontrar eso. Entonces, mientras que tú digas, hoy no voy a hacer las cosas perfectas, pero las voy a hacer excelente, tú tienes también ahí esa puertica abierta a las fluctuaciones y a los cambios que llegue la vida, pero tú vas a estar tranquilo, tranquila, porque tú sabes que lo hiciste excelente. Ahí está la verdadera satisfacción, el verdadero éxito, la verdadera tranquilidad y es que tú te des como esa palmita de decir, yo no sé qué vaya a pasar, no estoy apegado a un resultado, no sé qué vaya a pasar, no voy a controlar, pero yo simplemente me voy a enfocar en entregar excelencia y ya, yo sé que eso va a ser suficiente, porque lo es más que suficiente. Y por último, anclate demasiado al presente. Amor, la necesidad de controlar llega simplemente porque tú estás en el pasado, en el futuro, estás cogiendo las experiencias del pasado y las estás proyectando, entonces como proyectas ese futuro catastrófico, tú intentas de una vez acá en el presente empezar a controlar, pero eso es lo que te quita de estar acá. Entonces, simplemente cuestiónate mucho sus imaginarios. Yo, ¿por qué estoy pensando esto y qué estoy viviendo en este momento? Tengo a esta persona aquí enfrente que me está reafirmando amor, entonces listo, ¿yo para qué voy a controlar lo que haga una vez salga de acá? Porque no simplemente disfruto esto y ya. Que yo no sé si voy a controlar que mañana llegue otra pandemia y mi negocio yo no sé qué, pero eso está pasando hoy. Entonces, ¿yo para qué me voy para allá? Porque no me disfruto que hoy estoy con esto y ya. Y me permito crear y me permito entregar desde el amor en excelencia como tal. Entonces, cuestiónate demasiado esos imaginarios y anclate el presente, por favor, que ahí es donde va a estar tu paz. Ahí es donde la encuentras.
no controlando más. Entonces, bueno, te lo dice una controladora supremamente rehabilitada, que hay veces me vuelve a visitar esa vieja identidad y yo a punta de estos 5 tips que te acabo de dar es que me vuelvo a anclar y vuelvo a encontrar paz, plenitud y verdaderamente esos sentimientos que sí quiero experimentar. Entonces ya, o sea, quítate esa incomodidad porque la incomodidad siempre va a estar. Hay veces va a ser incómodo confiar, claro, porque es desconocido, pero para mí era más incómodo seguir viviendo la vida desde el lugar en el que yo la vivía. Desde esa ansiedad, desde ese estrés, desde ese, ay no, como tan aburridor. No, 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 no. Uno tiene que elegir su difícil en la vida. O sea, es difícil confiar y tú decir, pucha, yo no entiendo por qué me está pasando hoy, pero yo confío en la vida, claro. Pero es más difícil tú ver cómo esos planes milimétricos que haces se van desmoronando porque no eres quien controla eso. Entonces, ¿por qué no eliges un difícil que te traiga paz? ¿Por qué no eliges un difícil que realmente se vuelve fácil una vez lo integras desde otro lugar? Y ahí te dejo. Ahí te dejo esa información. Bueno, mis amores, qué episodio tan lindo. Me encantó esta conversadita. Gracias por llegar hasta acá. Sabes que Inestables es un lugar para tener este tipo de conversaciones valientes, para encarar todos esos miedos, para llegar desde una mirada muy humana y exponerte simplemente en una persona que hoy cuenta con información porque la leyó o la aprendió, sino porque cuenta con una maestría de vida y que tú te puedas ir a los episodios de antes y mires cómo yo no entendía cómo hacer ciertas cosas, cómo soltar, cómo confiar y hoy desde otro lugar te puedo hablar. Entonces, para que también tengas fe en que esto es un proceso muy bonito que vale toda la pena hacer y que te responsabilices de él. Y para eso, ya sabes, tienes como ese lugar para comenzar terapia y también te voy a contar algo y es que voy a abrir. Le voy a decir apenas al equipo porque se me acaba de ocurrir hacer esto ya, pero ya lo sentí. Voy a abrir la waiting list para el próximo proceso de transformación, cómo pasar del miedo a la pasión. Es mi lugar más sagrado, es donde yo sostengo y manejo todos estos procesos de transformación de cómo pasar de una vida guiada del miedo a una vida guiada desde el amor, desde la fe, desde esas frecuencias elevadas, desde esos niveles de conciencia diferentes que te devuelven toda esta felicidad, satisfacción y plenitud a la vida. Y pues como te expliqué, si te sientes identificado con este episodio, el control es simplemente una manifestación del miedo. Entonces en el momento en el que tú quitas esa necesidad y pasas tu vida a vivir desde otra intención y desde otro lugar, todo cambia. Todo cambia porque cambia lo interno y por ende cambia lo externo, porque eso es simplemente un reflejo. Entonces, vamos a tener ese link aquí abajo también en la descripción y espero verte por allá. Faltan unos cuantos, no sé, semanitas para abrir cupos, pero eso yo no lo abro muy global y ya hay mucha gente muy interesada, entonces sí te recomiendo que si te interesa, inscríbete, 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 que es de las mejores cosas que le han pasado a muchas personas y yo estoy demasiado orgullosa de poder compartir, enseñar y ver todos esos milagros y todas esas transformaciones que se viven al soltar y confiar en algo más. Entonces, bueno, gracias por llegar hasta acá. Envíale este episodio a alguien que lo pueda necesitar. Suscríbete para llevarte un montón de contenido de valor, para entregarte muchísimas más cosas espectaculares aquí en Inestables y que esta familia solo siga creciendo. Así que dale like, comenta cualquier cosita que te llegó y espero verte en la waiting list del proceso de transformación. Te amo y eso es todo. Bye.